Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para un chismecito que nos va a dejar con la boca abierta. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a encantar, porque involucra amor, drama, y por supuesto, a dos de las estrellas más queridas del mundo de las telenovelas, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Sí, mis amores. Vamos a hablar sobre ese rumor, esa especulación, esa declaración de Kerem Bürsin. ¿Recuerdan el título del vídeo? Exacto, Kerem Bürsin lo confiesa, Hande, el amor de mi vida. Prepárense porque vamos a desmenuzar este asunto con lupa. Antes de empezar a sumergirnos en los detalles jugosos, ya saben, es hora de hacer esa pequeña cosita que nos ayuda a crecer. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos y, por supuesto, regálenme un like si este tema les interesa tanto como a mí. Ya lo saben, suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ahora sí vamos con el chisme. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es digna de una telenovela por sí sola, ¿verdad? Se conocieron en el set de Love is in the Air o Senkalkapimi, como la conocemos en Turquía. La química entre ellos era innegable, palpable, explosiva. Y no tardó mucho en trasladarse de la ficción a la realidad. Los rumores, las fotos, las miradas cómplices. Todo indicaba que Cupido había hecho de las suyas. Y así fue. Confirmaron su relación, se les veía felices, enamorados, y el mundo entero, bueno, al menos el fandom de Love is in the Air, enloqueció de alegría. Fueron una de esas parejas que te hacen creer en el amor verdadero. Se dedicaban mensajes bonitos en redes sociales, se apoyaban en sus proyectos, se veían como, bueno, como una pareja normal, pero con la fama y el glamour añadidos. Parecía que lo suyo iba viento en popa. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, el cuento de hadas, a veces, no tiene un final feliz. Para sorpresa de todos y después de un tiempo, anunciaron su separación. La noticia dejó a muchos con el corazón roto. ¿Qué pasó? ¿Por qué? Las preguntas se multiplicaron. Hubo especulaciones de todo tipo, desde diferencias irreconciliables hasta incompatibilidades de agenda. Pero como suele suceder, la verdad, en muchos casos, permanece en la sombra. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todo esto? Porque, mis amores, el título del vídeo no es en vano. Estamos hablando de una posible declaración de Kerem Bürsin. Y aquí es donde entramos en terreno delicado. ¿Qué dijo exactamente? ¿Dónde lo dijo? ¿Cómo lo interpretamos? Lo primero que debemos aclarar es que hasta el momento, no existe una confirmación oficial de que Kerem haya hecho una declaración explícita como la que sugiere el título. No hemos encontrado una entrevista, un post en redes sociales o una declaración pública donde diga textualmente, Hande, el amor de mi vida. Lo que sí existe, y esto es lo que ha generado todo el revuelo, son ciertas declaraciones, ciertas indirectas, ciertos guiños que han sido interpretados por muchos como una posible confesión. Hemos encontrado, por ejemplo, algunas entrevistas donde Kerem ha hablado sobre Hande, sobre la experiencia de trabajar con ella, sobre el cariño que le tiene. En esas entrevistas, Kerem ha descrito a Hande con palabras bonitas, ha reconocido su talento y su profesionalismo, y ha destacado la conexión especial que tenían. Pero, insisto, no hay una frase directa que confirme lo que el título del vídeo sugiere. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? Principalmente de la interpretación del público, de los fans, de las redes sociales. Los fans, que son expertos en analizar cada gesto, cada mirada, cada palabra, han tomado esas declaraciones como una prueba de que Kerem aún siente algo por Hande. Han interpretado esos comentarios como una forma de expresar sus sentimientos, de manifestar lo que no puede decir abiertamente. Además, las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión de esta posible confesión. Vídeos editados, fragmentos de entrevistas, comentarios en Twitter e Instagram. Todo esto ha contribuido a alimentar el rumor, a crear una narrativa que ha calado hondo en el imaginario colectivo. Ahora, para entender mejor este enigma, vamos a adentrarnos en los detalles que han encendido la llama de la especulación. Busquemos en el archivo de entrevistas, analicemos los gestos sutiles y desentrañemos el lenguaje de las redes sociales. Asterisco asterisco el contexto de Love is in the Air y el origen del rumor asterisco asterisco. Para entender la magnitud de este rumor, es fundamental recordar el fenómeno que fue Love is in the Air. La serie que catapultó a Kerem y Hande a la fama mundial,
no solo cautivó a la audiencia por su trama romántica y divertida, sino también por la química desbordante entre sus protagonistas. La conexión entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, respectivamente, era tan intensa que traspasaba a pantalla. Y naturalmente los fans soñaban con que esa magia se tradujera en la vida real. Cuando Kerem y Hande confirmaron su relación, la alegría del fandom fue inmensa. Se sentían parte de la historia, testigos de un amor que había nacido gracias a la serie. La pareja se convirtió en el centro de atención, y cada publicación, cada fotografía, cada interacción en las redes sociales era analizada al detalle. El anuncio de la separación, después de un tiempo, fue un duro golpe. El mundo se preguntaba qué había pasado. ¿Qué había roto esa magia que parecía tan fuerte? Las especulaciones se multiplicaron, y la incertidumbre alimentó la nostalgia por la pareja. Asterisco asterisco las declaraciones de Kerem, guiños o simples palabras de amistad, asterisco asterisco. Después de la separación, Kerem ha concedido varias entrevistas donde ha hablado sobre Hande. En esas conversaciones, ha evitado caer en el sensacionalismo y ha mantenido un tono respetuoso y cordial. Sin embargo, algunos de sus comentarios han sido interpretados por los fans como señales de que aún hay sentimientos involucrados. Por ejemplo, en una entrevista, Kerem mencionó que la experiencia de trabajar con Hande había sido única y especial. Destacó su profesionalismo, su talento y su capacidad para conectar con los demás. Aunque estas palabras podrían ser consideradas como un simple elogio a una colega, los fans vieron en ellas una demostración de afecto y admiración. En otra ocasión, Kerem habló sobre la importancia de mantener una buena relación con sus exparejas. Señaló que a pesar de los desacuerdos, es fundamental respetar el pasado y conservar un vínculo de amistad. Esta declaración, aunque general, fue interpretada como una señal de que Kerem y Hande mantenían una relación cordial y que, tal vez, había esperanza de una reconciliación. Otro detalle que ha llamado la atención es que en varias ocasiones, Kerem ha evitado hablar mal de Hande. Ante preguntas incómodas sobre la ruptura, ha optado por responder con evasivas o con comentarios positivos sobre su expareja. Esta actitud ha sido interpretada como una señal de respeto y de que aún existe un sentimiento de cariño. Asterisco asterisco el papel crucial de las redes sociales asterisco asterisco. Las redes sociales han jugado un papel fundamental en la difusión y amplificación de este rumor. Los fans ávidos de información han analizado cada publicación, cada comentario y cada gesto de Kerem y Hande. Los vídeos editados que combinan fragmentos de entrevistas, escenas de Love is in the Air y fotografías de la pareja han sido especialmente populares. Estos vídeos, muchas veces acompañados de música romántica, han reforzado la idea de que Kerem aún siente algo por Hande y que la separación fue un error. Los comentarios en Twitter e Instagram también han contribuido a alimentar el rumor. Los fans han expresado su apoyo a la pareja, han especulado sobre las posibles causas de la ruptura y han manifestado su deseo de que Kerem y Hande vuelvan a estar juntos. Las cuentas de fans dedicadas a Kerem y Hande han sido especialmente activas en la difusión de esta información. Han publicado noticias, rumores, análisis y opiniones sobre la pareja, contribuyendo a crear un ambiente de expectativa y de esperanza. Asterisco asterisco análisis y reflexiones. ¿Qué hay de cierto en todo esto? Asterisco asterisco. Ante esta avalancha de información, es importante analizarla con cautela y objetividad. ¿Es posible que Kerem aún sienta algo por Hande? Por supuesto. El amor, como ya hemos mencionado, es complicado, y los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana. Es probable que Kerem tenga buenos recuerdos de su relación y que guarde un afecto especial por Hande. Sin embargo, también es posible que Kerem simplemente esté siendo amable y respetuoso con su expareja. Es común que, después de una ruptura, las personas mantengan una relación cordial y eviten hablar mal de la otra persona. Tal vez Kerem esté actuando de forma profesional y evitando el sensacionalismo. En definitiva, la verdad solo la saben Kerem y Hande. Lo que sí es cierto es que su historia ha generado un gran impacto en el público, y que el cariño y la admiración que sienten sus fans por ellos es innegable. Asterisco asterisco el impacto en la carrera de ambos actores asterisco asterisco. Independientemente de la situación personal, tanto Kerem Bürsin como Hande Erçel han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Ambos han participado en nuevos proyectos, demostrando su talento y su versatilidad.
Hande, por su parte, ha protagonizado varias series y ha consolidado su posición como una de las actrices más populares de Turquía. Su belleza, su carisma y su capacidad para interpretar diferentes roles la han convertido en un referente en el mundo de la televisión. Kerem, por otro lado, ha seguido trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Su carisma, su talento y su dominio del inglés le han abierto las puertas a nuevas oportunidades. El hecho de que ambos actores sigan siendo figuras destacadas en el mundo del entretenimiento demuestra la solidez de sus carreras y la importancia que tienen para el público. Conclusión, el misterio continúa. En resumen, la supuesta confesión de Kerem Bürsin sobre Hande como el amor de su vida sigue siendo un misterio. Si bien es cierto que existen ciertas declaraciones y guiños que han sido interpretados por los fans como señales de afecto, no hay pruebas concretas que confirmen que Kerem haya hecho una declaración explícita. Lo que sí es evidente es que la historia de Kerem y Hande ha dejado una huella imborrable en el corazón de sus fans. La química que existía entre ellos, tanto en la ficción como en la realidad, cautivó a la audiencia y generó un vínculo especial. El rumor sobre la posible confesión de Kerem es solo una muestra más del interés que despiertan estos dos actores. Sus fans, con cariño y curiosidad, siguen de cerca cada uno de sus pasos y sueñan con un posible reencuentro. Y con esto, mis queridos suscriptores, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan entretenido y que hayan disfrutado de esta aventura por el mundo del chisme. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que Kerem siente algo por Hande? ¿Creen que algún día volveremos a verlos juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos. No se queden callados. Compartan sus opiniones, sus teorías, sus deseos. Me encanta leer lo que piensan. Y ahora, como siempre, es hora de hacer el llamado a la acción. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Es gratis y nos ayuda muchísimo. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima.